Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos como siempre tratando de pasar un tiempo agradable junto a usted a través de este espacio Vida para Todos, ¿no? Quienes habla el pastor Federico Núñez, como cada tarde de lunes a viernes intentamos estar aquí, a menos que surja algún inconveniente. Intentamos estar aquí para darle una alegría, para traerle una palabra, traer un aliento, hablarle un poco de la palabra del Señor, que es importante para nosotros conocerla. La palabra ha sido dada para que la conozcamos y si leemos la Biblia y la estudiamos, conocemos a Dios. Conocer a Dios no es todo, necesitamos ponerla en práctica. Si solamente conociéramos a Dios, no nos serviría de mucho, ¿sí? El conocimiento sin la práctica no conduce a ningún lado. Es importante que conozcamos y que pongamos en práctica la palabra de Dios. Por eso estamos aquí tratando de llevarle una pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios. Muy bien. Dicho esto, saludamos a los amigos que nos acompañan a diario. Gracias a cada uno de ellos, aquellos que están allí acompañándonos. Gracias por el tiempo que pasan con nosotros. Muchísimas gracias. Un gran cariño para todos los que nos ven a través de nuestro Facebook Live, ¿sí? A través de los que nos ven a través de nuestro Facebook Live. Le damos gracias a ellos, le mandamos cariñosos saludos y saludamos también a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de Facebook, ¿sí? En nuestro canal de Facebook, Vida para Todos CR. Vida para Todos CR es el canal. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Aquí arriba tenemos el nombre, Vida para Todos CR. Suscríbase a nuestro canal, ahí está la suscripción, toque la campanita y queda suscrito a nuestro canal. Muy bien, agradecemos a todos nuestros suscriptores, les mandamos un gran cariño. Todos pueden vernos a través del canal de YouTube y también pueden vernos aquí, obviamente, en nuestro Facebook Live Federico Núñez. Muy bien. Vamos entonces a la palabra de hoy. Vamos a recordar primero que estamos llevando una serie bastante larga, extensa, que se trata de evangelismo personal. Y bien, como decía al principio en la introducción, de nada serviría tener conocimiento si no tenemos la práctica, la experiencia, ¿no? Es lo que nos hace sabios, realmente entendidos como hijos de Dios, ¿no? La sabiduría, la capacidad esa que también es un atributo de Dios, la sabiduría. Dios quiere que también seamos sabios. Pero para ser sabios necesitamos dos elementos, ¿no? Primero, necesitamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Segundo, necesitamos poner en práctica esa palabra. Entonces, el conocimiento, la práctica y la experiencia es la que nos hace sabio en el conocimiento de Dios y en la vida. Nos va a servir muchísimo. Si solamente habláramos la palabra y nunca la pusiéramos en práctica, no serviría de mucho. El conocimiento envanece, dice la Escritura, ¿no? Pero el conocimiento junto con la práctica es producto de la obediencia, ¿no? Uno practica porque cree en la palabra, ¿sí? Antes que la práctica viene la obediencia. Justamente el conocimiento va a producir que tengas ganas de obedecer. Cuando uno obedece, se produce la práctica. Y la continuidad, ¿no? La perseverancia de la práctica te va a dar la experiencia. Entonces, cuando logras juntar estos cuatro elementos juntos, que es conocimiento, ¿sí? Obediencia, práctica, ¿sí? Y experiencia, entonces podemos decir sos una persona sabia y entendida, ¿no? Necesitamos que en la iglesia haya personas sabias, ¿no? En el cristianismo haya personas sabias, ¿no? Porque la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios, ¿no? Y quizás lo dice con conocimiento, pero no tiene obediencia, no tiene práctica, no tiene experiencia, solamente lo dice desde el conocimiento, ¿no? Desde lo que sabe, pero eso no ayuda, realmente no colabora. Realmente la persona sabia, vuelvo a repetir y por última vez, es aquella que conoce la Escritura, que obedece la Escritura, que practica la Escritura y que le provoca la experiencia. Esa persona realmente es sabia, va a poder hablar con sabiduría, ¿no?
Muy bien, habiendo dicho esto, no era parte del tema, pero bueno, introduje así, así llegó, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Esto fue, salió así como, porque salió, ¿no? Estábamos hablando acerca de evangelismo personal, ese era nuestro tema en verdad, y hablamos de la urgencia por la cual predicamos, la urgencia por la cual predicamos, ¿no? Y hay dos textos, uno está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, que ya se lo busco, Juan 3, 18, lo voy a leer en dos versiones. Escuche lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Está hablando del tercer punto que estamos hablando justamente ahora. Nada es casualidad. El que en él cree, dice, ¿no? Es importante creer. Saber es bueno, porque para eso el Señor, para que sepamos, Él nos dejó su palabra. Saber. Pero el saber tiene que llevarte a la obediencia. Y el tercer paso es creer. Creer. Y dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree. Si uno cree, entonces si vos crees, estás practicando. Dice, pero el que no cree, es porque no le da calce a la palabra ni obedece, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo esto. Suena realmente súper interesante porque si uno mira y dice, el que no cree, hay dos tipos de personas, ¿no? En el mundo, el que cree y el que no cree. Dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Es interesante porque uno piensa esto y dice, voy a leer esta versión aquí, en este 3:18, Juan 3:18, en esta versión dice, el que cree en mí, y aquí le agrega un detalle, el que cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, no será condenado. Fíjese, le agrega un detalle que es súper importante, que en la otra anterior dice, el que en él cree no es condenado, pero falta un detalle. Dice, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. O sea que paso importante en la urgencia por la cual tenemos que predicar, es decir, ¿qué es lo que me va a motivar a mí a predicar? ¿Qué es lo que me va a motivar a mí a hacer evangelismo personal? A llevar el evangelio a la calle. Creer. El creer me va a llevar a la obediencia. ¿La obediencia a quién? A Cristo, tu Salvador. Y justamente, si cuando crees y obedeces y practicas y lo haces de manera consecuente, ahí es donde se produce el evangelismo personal. Vuelvo a repetir los primeros 4 pasos iniciales, ¿no? Que dije al principio. Porque dice, el que en él cree no es condenado. No cree, ¿por qué? Porque, bueno, recibió la palabra, se apropió, la leyó, creyó en esa palabra, obedeció y puso en práctica. No es solamente creer de acá, es obedecer y practicar. Es lo que realmente quiere el Señor. Porque si fuera solamente por creer, déjeme decirle, usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted cree en Dios? Le va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero no obedece ni practica. No obedece ni practica. Creer cree todo el mundo. Es decir, creer simplemente es la base del conocimiento. Creo lo que dice acá. Pero otra cosa es creer y obedecer y otra cosa es creer, obedecer y practicar. Entonces, lo que necesitamos aquí para darnos cuenta que hay una urgencia para la cual predicamos, que explicaba el otro día en el mensaje anterior,
es que el hombre nace en pecado y está en camino al infierno si no tiene el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, ahora me toca a mí, este mensaje es para mí, ya no es para no es para el que va a oír mi palabra, el oyente. Este mensaje es para el predicador, este mensaje es para el cristiano que debe salir a predicar. Porque también está el mensaje para aquel que no sale a predicar. Como el mensaje para que hay un mensaje en general, ¿no? Un mensaje general. Pero yo tengo que tomarlo primero para mí, no puedo apuntarle al otro sin antes apuntar a mí. Dice aquí, el que en él cree. Bueno, usted es uno de los que cree. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás practicando? ¿Estás experimentando la palabra? Si lo estás haciendo, es porque estás haciendo evangelismo personal. Hablándole a familia, amigos, compañeros, gente que se te cruza en el camino, casualmente, le estás predicando. Pero está el otro que también es un creyente. Pero el que no cree, ¿no? No cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído. Ese es el otro. Está aquel a quien vos le tenés que predicar. Él no cree. Tal vez él ni siquiera sabe, ni siquiera conoce la palabra. No tiene idea. Jamás pasó una Biblia por su mano. Quizás la tuvo, pero no le dio la importancia que merecía. Entonces él no cree, por lo tanto no obedece, por lo tanto no practica. Y dice, ¿qué pasa con esa persona? Ya ha sido condenado. Es decir, no tiene opciones, porque no sabe, porque no obedece, porque no practica. Entonces tenemos una urgencia por la cual tenemos que predicar. Dice, ¿por qué ha sido condenado? Vamos a la razón, el fundamento, ¿por qué no fue condenado? ¿Por qué ha sido condenado? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué no creyó? Y vamos a Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. No creyó porque nadie le predicó. No creyó porque vos no has creído tampoco, no has obedecido y no estás practicando aquello que crees. Entonces podríamos decir, una de las razones por las cuales la persona se está perdiendo, una de las razones por la que la persona se pierde, es porque no hay o hay escasos creyentes que practican el evangelismo personal. Hay escasas personas que los practican. Tal vez porque piensan que otro lo va a hacer, alguna vez alguien lo va a hacer. Pensamos siempre que el otro lo tiene que hacer. Pero en realidad es una responsabilidad que cada cristiano, cada uno de los que tienen a Cristo en su corazón, aquellos que le han dado en su vida el espacio a Dios diciéndole quiero que seas el Señor de mi vida, si Cristo es el Señor de tu vida, pues entonces tienes que hacerle caso. Tienes que saber lo que Él espera de ti. Saber lo que Él espera de ti. Tienes que saber la Biblia, leerla, estudiarla. Y cuando la leas y la estudies y se te ilumine el corazón con la palabra, porque la palabra tiene que iluminarte, cuando esta revelación de Dios se ilumine en tu vida, ilumine tu vida, vuelvo a decirlo correctamente, cuando esta revelación de Dios ilumine tu vida, entonces se produce la obediencia. Porque entiendes que quien es tu Señor te está mandando, te está enviando con urgencia a los perdidos. Si recuerdan ustedes, Isaías capítulo 6, el Señor hace una pregunta, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta obvia es lo que el mismo Isaías, el mismo profeta, contesta en aquel capítulo, cuando dice, heme aquí,
envíame a mí, que es lo que todo cristiano, todo creyente, todo hijo e hija de Dios que ha aceptado a Cristo en su corazón tiene que hacer, responder de esta manera: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ya estás enviado. No tenés que esperar que venga un ángel y te envíe y decir: Señor, corrobórame a través de alguna señal. Dame una señal de que tú me estás enviando. No, la orden para predicar ha sido dada hace 2023 años. Ha sido dada hace muchos años. Es decir, no hay necesidad de que haya una señal ahora para que comprendas que es el momento de predicar. Entonces aquí tenemos dos esferas, ¿no? Tenemos, dice, el que en él cree, porque podemos tomarlo de esta manera, podemos interpretarlo de esta manera, ¿no? Aquí podemos tomarlo solamente con el perdido, pero yo tengo que tomarlo del lado del que cree, porque yo soy el que creo también. El que en él cree, si es un inconverso que acaba de creer, bueno, él no es condenado. Pero así como no es condenado, es enviado también a predicarlo a otro. Ahora, tú eres uno de los que cree. No lo tomes solo de un solo ángulo. La palabra de Dios es muy amplia. El que en él cree, bueno, yo creo. Yo no soy condenado, pero yo soy enviado. ¿A quién? A aquellos que no creen, ¿sí? Y que ya han sido condenados. ¿Y por qué han sido condenados? ¿Puedo sacarlos de la condenación? Claro. Yo puedo quitarle esa condenación. Porque Cristo vino para libertar. Cristo vino para romper las cadenas. Cristo vino para darle vista a los ciegos, para iluminar a aquellos que están en camino de muerte y en camino de oscuridad. Cristo vino y a través de tu vida, por medio de la predicación de la palabra, las personas que se pierden entran al camino, ingresan al camino. Ellos también, de repente, más adelante, a ellos también esta revelación les va a iluminar su vida y se transformarán en predicadores callejeros. Yo creo que es tiempo que analicemos y digamos: Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A cuánta gente le hablo? ¿A cuánta gente le predico? ¿A cuánta gente le estoy predicando? Porque a veces pensamos que, bueno, no hace falta que predique, para eso está el pastor, para eso damos nuestra ofrenda, damos nuestro diezmo y que el pastor se encargue. Y si no se encarga el pastor, bueno, hay equipo, hay ministerios en la iglesia que se encarguen los ministerios, el de misiones que se encarga de misiones, el de evangelismo que se encargue de evangelismo. Nosotros vamos a comprarle los tratados, los folletos y que ellos salgan. No, es tarea de todos, no es tarea de algunos. Es tarea de todos. No podemos evadir la responsabilidad, sino que al contrario, tenemos que asumir la responsabilidad y decirle: Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, estoy listo. Déjame decirte esto. Hay muchísima gente que vos pensás que no le podés predicar porque tienen conocimiento, porque son personas profesionales, porque no les va a entrar la palabra, porque se van a reír. No importa si ellos se ríen o te rechazan, o te increpan, o aún te molestan o te pegan. Lo importante es que vos digas la palabra. Dios hace el resto. El Señor no nos mandó a salvar. Recuerda esto, no nos salvó, no nos mandó a salvar, nos mandó a predicar. Id y predicad a toda criatura. Comenzando desde la persona que tenés más cerca tuya hasta aquella que está un poco distante de tu vida, hasta donde puedas, hasta ahí es tu responsabilidad. Por eso, querido amigo, apresúrate a predicar porque hay una urgencia y la urgencia es que la gente se pierde simplemente por no saber de Jesucristo. Y tú y yo tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de llevar el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo a aquella multitud que espera. Ellos están esperando, no saben que les queda poco tiempo. Nosotros lo sabemos, por eso nos urge
ir a predicarles. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Te mando un abrazo, siempre anhelando ser de bendición para tu vida. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Chao. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Vida para Todos, Federico Núñez. Nos vemos hasta el próximo programa.